Mi nombre es Javier Puntieri, soy profesor de la Universidad Nacional de Río Negro, investigador de CONICET, y estamos trabajando en un proyecto desde hace un año, un proyecto dirigido al estudio de plantas nativas productoras de frutos comestibles. Trabajamos un aspecto que tiene que ver con la distribución y la ecología de estas especies que tienen frutos silvestres comestibles, y por otro lado, que es el que más me enfoco yo, tiene que ver con la valorización por los pobladores que habitan este lugar, digamos, y que en muchas ocasiones las usan actualmente, y si no se usan, fueron utilizadas por sus ancestros, digamos. Hay un registro de 50 especies de frutos silvestres comestibles en todos los bosques, ¿no? En esta primera etapa nos estamos centrando en el uni, también conocido como murta, es una planta que produce frutos muy ricos. Empezamos con esta especie en realidad porque es bastante emblemática, digamos, en cuanto a los frutos nativos comestibles, es de las más comercializadas, que más valor tiene, y es por otro lado de la menos conocida en Argentina, y que además está dentro de un área muy limitada de distribución. Más que nada es los alrededores del lago Puelo. Yo me ocupo de la etapa de propagación de la planta. Estamos investigando los métodos de reproducción clonal, o tratando de estandarizar un método de reproducción clonal para murta. Pero lo que sí nos había dado la otra vez era que los frutos tienen compuestos que se llaman químicamente activos, son compuestos secundarios que produce la planta, secundarios porque no forman parte del ciclo vital de la planta, pero que son productos o compuestos que son muy deseables desde el punto de vista nutricional para el ser humano. Uno lo que ve es que hay un desuso con respecto al pasado. Hay una referencia constante a que antes se usaban más estas especies. No todas, ¿no? Algunas se siguen utilizando, ¿sí? Pero siempre está esa referencia de que se utilizan menos que antes. No solo digamos, porque no se usan y lo recuerdan y lo dicen, sino también en cuanto a la multiplicidad. Muchas de las especies que se sigue, por ejemplo el maqui o la murta, que se siguen recolectando para hacer dulces, no se elaboran otras cosas que se hacían en el pasado. Por ejemplo, con la murta el fruto se lo dejaba macerar en alguna bebida destilada, digamos, al estilo guindado, y se producía una bebida que es conocida sobre todo por los habitantes que están dentro de acá de la cuenca del Puelo como murtado. En una primera etapa estamos tratando de delimitar la distribución de la especie, ver hasta dónde llega, ensayar su producción en sistemas más bien demostrativos, chicos, para ver la factibilidad de multiplicación de la especie, y en una etapa posterior vamos a apuntar a seleccionar ejemplares con mejores frutos para utilizar en sistemas productivos. En el ensayo de propagación vegetativa, que es el que estamos haciendo, de murta, tiene distintas etapas. Etapas de colecta en ambiente natural. Ese material viene a Bariloche. En Bariloche preparamos estacas que van a una cama caliente, que se saca y se evalúa la producción o no de raíces, la cantidad de raíces. Después vienen al vivero a cultivo, donde las envasamos ya con un sustrato nutritivo. La primera es la etapa de reproducción, esta es la etapa de cultivo, donde esperamos que las plantas se desarrollen y poder producir una planta de buena calidad que después podamos probar eventualmente en algún productor con el que pensamos hacer acuerdos. En la Intendencia del Parque Nacional Lago Puelo hicimos el primer ensayo de multiplicación de la especie a partir de esquejes que se tomaron dentro del Parque Nacional. Lo que más estamos buscando en estos momentos son ejemplares vigorosos con cantidad de frutas, que produzcan mucha cantidad de fruta
y frutos de buen tamaño. Esperamos que el proyecto tenga impacto sobre los sistemas productivos de la zona andino-patagónica, especialmente en la comarca del Paralelo 42, ya cerca del lago Puelo, donde se podría incluir esta especie y otras especies nativas productoras de frutos comestibles en sistemas productivos de frutas finas.